como mencionaba Paulina, mi nombre es Werner Brevis. Trabajo en la Universidad Católica en dos departamentos, en el Departamento de Ingeniería y Minería y en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Así que, como se podrán imaginar, por la mezcla de departamentos, a lo que me dedico es básicamente a ver temas relacionados con el transporte y el movimiento de fluidos, y también aplicar estas cosas que vemos en el transporte de fluidos en temas mineros. Lo que les quería contar, lo que voy a hacer hoy día es una cuestión que probablemente no es muy tradicional dentro del tipo de webinar que ustedes ven. La verdad es que yo como soy ingeniero, me interesa mucho la parte técnica, pero también me interesa mucho establecer claramente dónde están los bordes de lo que sabemos y dónde están los desafíos básicamente para que nosotros podamos hacer sistemas que sean más baratos y sean más seguros. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a empezar con una pequeña discusión acerca de una pequeña conversación, digamos, acerca de algunos elementos que es necesario que entendamos, que son más bien teóricos, para poder establecer un piso común para todos nosotros, para poder entender el porqué de estas cosas que yo digo que podrían eventualmente, o son desafíos que actualmente necesitamos resolver. Ahora, ¿por qué el interés de presentar estos desafíos en esta presentación? Es porque estos desafíos no son únicos de la universidad, son básicamente desafíos en los cuales nosotros necesitamos establecer una colaboración industria-universidad, etcétera, etcétera, y por lo tanto es necesario, creo yo, que tengamos una conversación al respecto. Entonces, para empezar, espero que se vea bien. Les quiero poner un pequeño videíto que alguna vez grabé en alguna faena minera del norte. Y quiero que lo traten de observar con el mayor cuidado. Esto es lo que básicamente ustedes ven acá, es una canaleta de relaves. Y lo que estamos viendo, y lo voy a volver a reproducir, es básicamente la superficie de lo que nosotros observamos cuando el relave se mueve a lo largo de esta canaleta. ¿Ya? Entonces, les puse una pequeña pregunta acá que tiene que ver con si los flujos mineros fluyen como el agua, y nos vamos a detener un poco en tratar de observar cuáles son las características de esto, que es simplemente un video que se grabó con un teléfono celular, ¿se fijan? Entonces, si ustedes se miran esto detenidamente, nosotros vemos en esta imagen del video, vemos básicamente dos zonas. Vemos una zona que se ve bastante suave, donde básicamente no hay deformaciones de la superficie libre, donde no tenemos básicamente perturbaciones. Si ustedes se fijan en esta zona, esto parece claramente una especie de espejo, ¿ya? No vemos que el fluido esté deformado. Y por otra parte, en esta zona que está acá, está una vista en planta. Lo que estamos viendo acá es el centro del canal, y lo que estamos viendo acá es básicamente el borde del canal. Y lo que vemos en el borde del canal es básicamente que en esta zona el fluido está altamente deformado. Entonces, claramente uno no espera ver esto en el agua. O sea, cuando uno ve un canal de agua, uno ve básicamente que toda la superficie libre se mantiene deformada, que existen deformaciones en todas direcciones. Y la pregunta entonces, ¿por qué ocurre esto en el caso, por ejemplo, de esta canaleta de relaje? Entonces, voy a introducir, como les digo, algunos elementos que pueden parecer técnicos, pero la idea justamente es darle elementos teóricos a ustedes para poder comprender los desafíos que tenemos, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes no saben, probablemente otros de ustedes lo saben muy, muy fuertemente, y es que en cada parte de un flujo, de un fluido, nosotros tenemos pequeñas fuerzas que ocurren entre volúmenes de fluido, y ellos desarrollan lo que nosotros conocemos tensiones, ¿ya? Que normalmente en ingeniería nosotros le llamamos un tau, ¿ya? Cuando nosotros tenemos tensiones, normalmente estas tensiones, estas tensiones que causan la deformación de un fluido, son bastante grandes cercanas a la pared, ¿ya? Entonces, lo que hice acá fue poner una especie de eje Y que apunta en la dirección hacia el centro de la canaleta, y por acá puse otro eje que básicamente daría una especie de indicación de cómo varía ese tau, esa tensión que deforma el fluido.
Entonces, normalmente esta tensión varía normalmente lineal, en este caso no estamos haciendo ninguna suposición, pero vamos a pensar de que varía de esta forma. Ahora, claramente, cuando nosotros vemos esta foto, a este nivel H que está acá, al parecer existe un cierto nivel de tensión, ¿ya? Bajo el cual nosotros no vemos grandes deformaciones del fluido. Y sobre el cual nosotros vemos grandes deformaciones del fluido. Esta tensión que está acá es probablemente una tensión que fija las propiedades físicas del material, del fluido en este caso, ¿ya? Entonces, si yo soy capaz de tener en el flujo tensiones que van por sobre esa tensión del material, el material claramente se deforma y nosotros vemos este tipo de estructuras que vemos acá cerca del borde de la canaleta. Y cuando nosotros tenemos tensiones que son muy bajitas y están por debajo de esas propiedades del material, nosotros básicamente vemos que estamos transportando un espejo liso donde no hay grandes deformaciones. ¿Ya? Esta foto es muy distinta a la foto que nosotros esperaríamos ver para el agua. En el agua, básicamente, esta tensión sería muy pequeña y por lo tanto cualquier nivel de esta tensión del material, digamos, es muy pequeñita y por lo tanto cualquier tensión que se forma en el fluido es capaz de producir estas deformaciones y es capaz de producir estas características que nosotros tenemos en nuestra mente respecto al comportamiento del agua. En conclusión, cuando estamos hablando de fluidos de este tipo, que son fluidos bastante convencionales en el ámbito minero, nosotros ya vemos un comportamiento distinto al del agua. La implicación de esto es básicamente que la mayoría de o algunas herramientas que nosotros hemos desarrollado para poder predecir el comportamiento del agua y por lo tanto para poder realizar diseño, no necesariamente pueden aplicar al caso de fluidos mineros dependiendo claramente de sus propiedades de material. Por ejemplo, de este nivel de tau que está acá. ¿Ya? Entonces, acá es necesario introducir algunos conceptitos para que vayamos teniendo un lenguaje común, digamos. Vamos a hacer una clasificación de los fluidos y básicamente lo que les quería contar acá es que cuando nosotros en la mecánica de fluidos y en el análisis de fluidos queremos clasificar estos materiales, nosotros básicamente los podemos dividir en dos grandes grupos. Muchos de ustedes probablemente saben esto. Tenemos los fluidos newtonianos y tenemos los fluidos no newtonianos. ¿Ya? Y acá hay alguna definición entre fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos que básicamente es una definición un poquito más formal, pero que se las voy a presentar con un gráfico en la siguiente diapositiva. Lo importante es que en el caso de los fluidos no newtonianos, nosotros tenemos un gran número de distintos tipos de fluidos, ¿ya? Esto es básicamente un subconjunto. Aquí faltan muchos tipos, como los tipos de fluidos viscoelásticos, los fluidos que se llaman tixotrópicos y otro tipo de fluidos que por ahora no vamos a introducir en esta presentación, sino que más bien lo que vamos a hacer es definir los fluidos no newtonianos estándar, que son, por ejemplo, los fluidos dilatantes, los fluidos pseudoplásticos y los fluidos plásticos de Bingham, los que además se pueden dividir en dos tipos, que son los fluidos ideales y los fluidos viscoplásticos. ¿Ya? Entonces, lo que necesito que entiendan, más que entiendan estas ecuaciones per se, lo que necesito, lo que me gustaría comunicarles, digamos, es que tratemos de entender físicamente de qué estamos hablando. Lo que dice acá una tasa de deformación, una tasa de corte, es básicamente el nivel, cómo se deforma un fluido. Mientras más alta es la tasa de corte, significa que este fluido se deformó más. Y lo que tenemos acá, que dice shear stress o tensión de corte, es básicamente la tensión que causa esa deformación. ¿Yeah? Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de un fluido newtoniano, mientras más grande es la deformación, más grande es la tensión que se necesita para causarla. ¿Ya?
Fluidos newtonianos normales son el aire, es básicamente el agua, son básicamente algunos aceites que nosotros conocemos bastante bien, ¿ya? Sobre todo el agua es un muy buen ejemplo de fluido newtoniano. Ahora, el problema está en que cuando nosotros entramos a sistemas industriales, sistemas de proceso, nosotros empezamos a ver comportamientos distintos, ¿se fijan? Ya el comportamiento no es lineal, sino que esta relación puede presentar una cierta curvatura. Por acá tenemos los que llamamos los fluidos pseudoplásticos y por acá tenemos los fluidos dilatantes. Y en particular, nosotros tenemos otro tipo de fluidos, que en este caso son los fluidos plásticos de Bingham, los cuales no comienzan desde el origen, sino que comienzan desde un cierto nivel. Déjenme, un modelo general para el comportamiento de estos dos grupos grandes que están arriba es lo que nosotros llamamos un fluido de Herschel-Buckley, ¿ya? Y en este modelo de Herschel-Buckley dice que la tensión básicamente se caracteriza por la presencia de lo que se llama una tensión de fluencia, que es este tau sub i, y aparece por acá algo que se llama la consistencia, que realmente nosotros lo que estamos hablando es que es una especie de viscosidad del fluido, y por acá arriba nosotros tenemos un índice de flujo. Este índice de flujo define el tipo de curvatura de esta relación, si es para abajo o si es para arriba. Por ejemplo, en el caso de los fluidos pseudoplásticos, que es este caso que está acá, y que también podemos tener fluidos de Bingham pseudoplástico, es decir, que comienzan desde un nivel alto y se curvan hacia abajo. Un ejemplo de fluido pseudoplástico es la pintura, ¿se fijan? La pintura es un elemento muy interesante porque cuando uno lo saca del tarro, está espeso, ¿ya? Cuesta deformarlo. La idea es que se cueste deformarse para que se mantenga en la brocha. Pero una vez que nosotros comenzamos a pintar un muro y empezamos a aumentar básicamente el nivel de tensión, empezamos a aplicar una cierta fuerza, se fijan, con la brocha, nosotros sentimos que la pintura se empieza básicamente a esparcir cada vez más fácilmente, y eso es porque la curvatura es hacia abajo, y por lo tanto su viscosidad, entre comillas, baja. Por otro lado, tenemos, cuando el n es mayor que 1, tenemos estos fluidos que son los fluidos dilatantes, ¿se fijan? Y uno de los ejemplos más interesantes es cuando mezclamos maicena con agua, y ahí nosotros tenemos un fluido dilatante. Y en estos fluidos dilatantes, si nosotros golpeamos el fluido, vemos que el fluido básicamente se rigidiza inmediatamente. Es decir, su viscosidad aumenta casi infinitamente a medida que nosotros aumentamos el nivel de tensión que estamos aplicando. Pero lo que nos interesa hoy día son estos fluidos que están por acá arriba, ¿se fijan? Y que parten de un cierto nivel, ¿ya? Y este tipo de fluidos son los que yo les digo que se describen bien por el modelo de Herschel-Buckley, ¿ya? Y estos fluidos parten desde un cierto nivel de tensión que está aquí arriba y que nosotros le hemos llamado tau sub i, es decir, la tensión de fluencia, ¿ya? Esta tensión de fluencia es súper importante, fíjense ustedes, porque nosotros tenemos un material y en este material nosotros empezamos a aplicar una tensión para deformarlo y el material no se deforma, ¿ya? O más bien dicho, no escurre. Pero en el momento en que nosotros superamos este nivel de tensión que está acá, este nivel tau sub i, recién el fluido comienza a fluir. Puede fluir en forma lineal o puede fluir, por ejemplo, en forma pseudoplástica, ¿ya? Si nosotros consideráramos un escurrimiento lineal, nosotros podríamos definir este modelito que está abajo, que es cuando n es igual a 1, que es lo que conocemos con el nombre del los famosos fluidos de tipo Bingham, ¿ya? Y este fluido de tipo Bingham es básicamente un modelo de fluidos que define muy bien como modelo el comportamiento de los relaves mineros, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, esto es re interesante. Los relaves mineros no solo están caracterizados en términos de sus propiedades y en su forma más simple, solamente por la presencia de una viscosidad, sino que además tienen esta componente que puede ser alta o baja, que es la llamada tensión de fluencia. ¿Ok?
Entonces les quería dar algunos ejemplos de tensión de fluencia, un poco para fijar esta foto mentalmente. Por ejemplo, la espuma de afeitar, que acá les puse una imagen, tiene una tensión de fluencia de aproximadamente 10 pascales. ¿Ya? El ketchup tiene una tensión de fluencia un poco más alta y es de alrededor de 20 pascales. Y la pasta de dientes, de adultos, digamos, tiene una tensión de fluencia que está alrededor de los 200 a los 300 pascales. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de la pasta, del ketchup, por ejemplo, que si ustedes dejan el ketchup sobre una superficie, va a estar sometido a una tensión. Esa tensión lo produce la gravedad. Pero la gravedad produce una tensión tan chiquitita que no es capaz de superar la tensión de fluencia. Es decir, el ketchup se comporta como un sólido sobre una mesa. Ahora, cuando nosotros agarramos el cuchillo y comenzamos a esparcir el ketchup, nosotros aplicamos niveles de tensión que son más altos que este nivel de tensión de fluencia, y por lo tanto este ketchup comienza básicamente a fluir. Entonces es súper importante conocer esta tensión de fluencia, porque nosotros definimos dónde va a haber, cuándo va a haber escurrimiento y cuándo no va a haber escurrimiento. ¿Vale? Entonces veamos cómo se relaciona la presencia o esta tensión de fluencia, digamos, con lo que estamos hablando, que son nuestros fluidos en minería, ¿ya? Y esta tensión de fluencia es sumamente importante tenerla presente porque está muy relacionado con algo que nosotros queremos optimizar dentro de los procesos mineros, que es básicamente el reuso de agua. Es decir, en términos de la disposición de relaves, nosotros lo que queremos hacer es tratar de evitar, por varias razones que ya las vamos a comentar, tratar de evitar que el contenido de agua en el relave que se puso en un depósito sea muy alto. ¿Ya? Primero, porque el agua en estos momentos es un bien escaso. Segundo, porque los modelos de cambio climático nos están indicando claramente de que este bien va a ser cada vez más escaso. Tercero, porque básicamente la presencia de relaves con alto contenido de agua normalmente están asociados a conflictos ambientales entre la actividad minera y algunas comunidades. Entonces a nosotros nos interesa, desde el punto de vista de la tecnología asociada a la minería, tratar de minimizar la cantidad de agua. Y esto trae varios desafíos. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente en esta columna tenemos los tipos de fluidos que nosotros podríamos encontrar en minería. ¿Ya? Tenemos un relave convencional, tenemos un relave espesado, tenemos lo que llamamos actualmente las pastas, y básicamente acá tenemos un tipo de residuo seco que es básicamente lo que llamamos cake. Y lo que tiene esto es que si nosotros avanzamos desde arriba hacia abajo, esto está asociado, el distinto tipo de relave o de fluido minero está asociado con un aumento de esta tensión de fluencia que estamos comentando. A medida que nosotros aumentamos la concentración de sólidos en un fluido minero, lo que estamos haciendo de alguna forma es aumentar la tensión de fluencia. Cambiamos también los niveles de viscosidad, por ejemplo, si estuviéramos usando un modelo de Bingham, y eventualmente si tuviéramos algunos aditivos reológicos complejos, nosotros podríamos tener este modelo de Hershey-Patrick que estábamos hablando, y podríamos tener estas curvitas hacia abajo mostrando un comportamiento pseudoplástico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que si nosotros estamos con distintos tipos de fluido, esto básicamente nos ofrece distintos requerimientos técnicos. Por ejemplo, el relave convencional normalmente se deposita en superficie, lo mismo con el relave espesado, que se puede depositar básicamente en superficie. Las pastas se pueden depositar en superficie, o si tienen algunos aditivos de carácter cementicio, se pueden usar como backfilling, como relleno para las galerías subterráneas, en el caso de minería subterránea, donde ya básicamente hemos terminado el proceso de extracción. Y básicamente, acá le puse fluido, pero esto realmente es un sólido. Estamos pensando que tenemos una tensión muy, muy alta, por lo tanto, esta cuestión nunca va a entrar en escurrimiento. Este tipo de deposición en cake,
básicamente se puede usar como backfilling o también como stacking, que es básicamente que lo botamos en superficie y ponemos maquinaria para producir su compactación. Ahora, desde el punto de vista de la operación de la maquinaria, acá le puse espesador. Nosotros, para el relave convencional, claro, usamos un espesador convencional. Cuando tenemos relave espesado, necesitamos un espesador que funcione un poco mejor que el convencional, un espesador de alto desempeño, que tenga una mayor tasa de espesado. Cuando estamos hablando de pasta, ya necesitamos invertir en un espesador de cono profundo. Y cuando estamos hablando de deposición seca, básicamente no estamos hablando ya de espesadores, sino que más bien estamos hablando de maquinaria de filtrado. Y esto también eventualmente puede traer algunos requerimientos en términos del tipo de impulsión, ¿se fijan? Porque, por ejemplo, acá tenemos que para los relaves convencionales y los relaves pesados, nosotros podríamos eventualmente usar bombas centrífugas, pero cuando estamos hablando de relaves pesados o relaves en pasta, básicamente empiezan a aparecer las bombas de desplazamiento positivo, que claramente requieren un nivel de inversión mayor por parte de la empresa. Y cuando estamos hablando del cake, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a tener que tener un transporte mecánico, correas de transporte o básicamente algún tipo de maquinaria. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, digamos? Por ejemplo, lo que tenemos acá, esta columna que está acá, corresponde a ciertas características de los relaves convencionales. Esto corresponde a los relaves pesados y esto que está acá corresponde a los relaves en pasta. Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel de filtración que puede ocurrir hacia el subsuelo, el relave convencional, si hubiera alguna falla, tendría una alta probabilidad de producir una infiltración hacia el subsuelo. Esto claramente se trata de evitar con obras de diseño ingenieril, pero estamos pensando simplemente en una situación catastrófica. Cuando tenemos relaves pesados, esta filtración es media, y cuando el relave es de tipo pasta, esa filtración hacia el subsuelo es prácticamente insignificante. En términos de rehabilitación de lugares de deposición de relaves, el convencional permite que la rehabilitación pase muy posteriormente, ya cuando se han producido las faenas de cierre, muy posteriormente uno puede empezar a hablar realmente de rehabilitación. Cuando estamos hablando del relave pesado, eso probablemente la rehabilitación puede ocurrir en forma inmediata, y cuando estamos hablando de pasta, definitivamente esa rehabilitación ocurre en forma inmediata. Y respecto al consumo de agua, que es lo que estamos hablando y lo que nos interesa, el relave convencional básicamente requiere un alto consumo de agua. Estamos hablando de que hay un gran porcentaje de agua en relación a la concentración de sólido en el fluido que estamos transportando. En el relave pesado, obviamente, ese consumo de agua es medio, y la ventaja de las pastas es que requieren un bajo contenido de agua. Entonces las pastas claramente tienen varias ventajas. Por un lado, nos permiten minimizar ese consumo de agua. Por otro lado, como tienen menos agua, nos permiten optimizar el volumen de almacenamiento, ¿ya? Como tiene menos agua, en los procesos de evaporación y eventualmente si uno tiene ciertos aditivos reológicos que lo permitan, el depósito va a tener una mayor resistencia física, por lo tanto una mayor estabilidad física, y por lo tanto se podría eventualmente depositar en pendiente, ¿se fijan? Se puede depositar en pendiente, porque cuando uno deposita en pendiente y uno forma una pasta, esta tensión de fluencia que estábamos conversando es tan alta que la gravedad va a permitir que se produzca la depositación en pendiente, pero que esto no siga escurriendo, porque la gravedad no es tan alta como para producir tensiones que deformen la pasta, ¿ya? Desde el punto de vista de estabilidad física, claramente nosotros podemos tener una mayor resistencia a temas tan importantes en los depósitos como son los temas de liquefacción, que ocurren normalmente en Chile o podrían ocurrir normalmente en Chile cuando sobre todo tenemos eventos sísmicos mayores. Y lo que es muy importante es que reduce el riesgo de infiltración hacia los niveles freáticos que están por debajo y por lo tanto hacia el agua subterránea. Ahora, esto suena muy bonito. El problema es que estamos trabajando básicamente
con un material que es muy distinto a un relave convencional. Y es muy distinto porque tiene una tensión de fluencia muy, muy alta y tiene prácticamente propiedades de comportamiento que son desconocidas y que pueden cambiar de faena a faena y de frente de extracción a frente de extracción dependiendo de la composición mineralógica de la roca. ¿Ya? Por lo tanto, estamos básicamente entendiendo que esto es básicamente un deseo muy importante de introducir tecnologías que podrían ser altamente positivas en la industria, pero que tenemos claramente algunos desafíos muy marcados en términos de cómo los transportamos, cómo los depositamos y en términos de cómo nosotros podemos predecir su comportamiento. Entonces, claramente, el problema es que actualmente nuestro conocimiento para predecir la depositación en pasta requiere el desarrollo de varias etapas, ¿ya? Por ejemplo, requiere que nosotros entendamos cómo es el comportamiento de estos fluidos no newtonianos que estábamos hablando antes, cuando nosotros tenemos depositaciones en capa. Requiere que nosotros comprendamos cómo va a ser el comportamiento de estos fluidos no newtonianos en pasta, porque lo vamos a necesitar para decidir cómo va a ser la operación de los spigots, ya que están básicamente entregando este material en los depósitos. Y uno de los puntos que yo veo como más desafiante es que para poder resolver estos temas necesitamos empezar a crear soluciones tecnológicas, modelos, y estos modelos tienen que estar basados en la caracterización de esos procesos físicos que están involucrados alrededor del tema de las pastas. ¿Por qué procesos físicos? Porque las soluciones empíricas puede que no sean muy sostenibles en el tiempo por estas variaciones intrínsecas que les decía yo, que varían las concentraciones de materiales, que varían los frentes de extracción, y por lo tanto nuestro material podría eventualmente estar constantemente cambiando durante el tiempo de ejecución de una faena. Entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros tendríamos que estar colocándole el hombro, digamos? Primero, en el desarrollo de aditivos. Porque ojalá nosotros pudiéramos tener un comportamiento pseudoplástico parecido al de la pintura, ¿se fijan? Y entonces cuando nosotros logramos un gran nivel de impulsión por una bomba, que la viscosidad baje y por lo tanto la resistencia al movimiento baje. Tenemos que avanzar en temas muy importantes y muy difíciles como la caracterización reológica. La caracterización reológica, lo que estamos hablando acá, es básicamente que queden bien establecidos cuáles son los niveles de tensiones de fluencia, los niveles de viscosidad, cuáles son los índices de flujo que caracterizan los materiales que nosotros estamos básicamente produciendo en minería. Y esto, la caracterización reológica parece muy simple, pero la reología es una ciencia por sí sola, necesita inversión en equipos que son muy caros, que son estos reómetros que se usan en el laboratorio. Nosotros en la Universidad Católica tenemos acceso a reómetros de primer nivel, pero claramente hay altos costos asociados en la caracterización de muestras que provienen desde la minería. Y básicamente nosotros necesitamos esta caracterización reológica para poder desarrollar modelos que nos ayuden, y esta es la contribución que nosotros estamos tratando de hacer desde la universidad, modelos matemáticos, modelos computacionales que nos permitan hacer una predicción del movimiento. Es decir, si nosotros operamos un spigot acá y tenemos tal caudal que está saliendo por ese spigot, ¿cómo se va a mover esa pasta espesada? ¿Cómo se va a comportar? ¿Voy a ser capaz de depositarla en pendiente? ¿No voy a ser capaz de depositarla en pendiente? Y eso está asociado a lo que pasa con el operador que está en el espesador y que está decidiendo la cantidad de aditivos reológicos, la concentración de sólido, etcétera, etcétera, etcétera. Las pastas, como les decía, se transportan principalmente en régimen cuasi laminar. Es muy raro que tengamos un comportamiento turbulento, desordenado en las pastas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de relaves convencionales,
ya no estamos alejando de las tecnologías de las pastas, sino que básicamente estamos hablando de estos relaves convencionales que tienen baja concentración de sólido. Nosotros, incluso con los relaves convencionales, también tenemos otros desafíos que es necesario que empecemos a atacar en forma conjunta. Lo que les muestro acá es básicamente el comportamiento típico de la impulsión de un relave convencional en un sistema de tubería, en este caso. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es la caída de presión, que es básicamente la pérdida de energía por metro lineal de transporte en la tubería. Es decir, cada 1 metro yo pierdo cierta cantidad de energía. ¿Ya? Y estamos tratando de relacionar esa pérdida de energía con la velocidad que existe del flujo. Entonces, cuando la velocidad es muy bajita, esa pérdida de energía uno podría imaginar que son bajas, pero claramente no lo son, son más bien altas. Pero a medida que uno aumenta la velocidad de flujo, uno llega a un punto mínimo en el cual esta caída de presión, esta pérdida de energía se minimiza. ¿Ya? En ese punto ocurre una cierta velocidad y a esa velocidad nosotros le llamamos la velocidad de posición. Y nosotros, a medida que aumentamos esa velocidad, nosotros básicamente empezamos a aumentar también las pérdidas de energía. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando estamos por debajo de esta velocidad de posición, el gran problema que tenemos es que podemos causar erosión excesiva en las paredes de las tuberías o eventualmente en nuestras canaletas de concreto. ¿Ya? El problema que tenemos alrededor de la velocidad de posición, y ya les voy a mostrar una imagen que muestra esto en forma más gráfica, nosotros podemos tener lo que se llama un lecho móvil, o básicamente podemos tener algo que se llama un flujo asimétrico, es decir, que las concentraciones en el diámetro de la tubería o con la altura del canal no son homogéneas, sino que existe una mayor concentración de partículas, normalmente en la parte baja, y eso normalmente es, esa concentración es más baja en la parte alta. Eso tiene consecuencias también, dependiendo si esto es un lecho móvil o solamente un flujo asimétrico. Y tiene consecuencias en términos del desgaste de las tuberías y de los canales en su parte inferior. ¿Ya? Y claramente el problema que tenemos es que si queremos evitar eso y aumentamos las velocidades, lo que vamos a hacer es aumentar las pérdidas de energía y por lo tanto vamos a tener que invertir mayor cantidad de dinero en bombas y en el funcionamiento de esas bombas. ¿Ya? Entonces, básicamente me voy a saltar esta diapositiva, me voy a saltar rápidamente acá. Nosotros tenemos varios regímenes de flujo que son muy complejos y que cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. En el caso de lo que llamamos un lecho estacionario, esto que está acá está mostrando básicamente cómo cambia la concentración. Nosotros tenemos niveles de concentración de partículas que es más alto en la parte inferior de la tubería, ¿se fijan? Y acá tenemos un lecho móvil que es más bajo en la parte inferior de la tubería, pero no se nota una frontera tan marcada como en este caso. El problema de estas situaciones que están acá es que a pesar de que tienen menores pérdidas de energía, tienen un mayor costo en términos del desgaste de nuestras paredes de las tuberías o de nuestras paredes de concreto. ¿Ya? En términos del flujo heterogéneo y en términos del flujo homogéneo, se fijan, se empiezan a regularizar un poco, a homogeneizar las concentraciones, pero tenemos acá claramente un alto un requerimiento energético para el funcionamiento de la bomba. Entonces, claramente, nosotros necesitamos analizar sobre todo cuáles podrían ser las consecuencias de estar en uno de estos regímenes y en términos de cosas que son muy, muy importantes. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante es predecir el desgaste de las tuberías de tal forma de evitar de que se produzca un desgaste excesivo que nos pueda conducir a algún rompimiento de la tubería y por lo tanto a algún accidente ambiental. Accidentes ambientales que pueden tener un costo muy, muy alto, sobre todo en términos de las relaciones que se tienen con las comunidades que viven cercano a las faenas mineras. Por otro lado, ustedes se pueden imaginar que si estamos hablando de relave o si estamos hablando de concentrado,
Si se rompe una tubería de concentrado, por ejemplo, nosotros básicamente tenemos una horrible cadena de eventos que llegan hasta la planta. Y eso tiene un costo económico gigante en términos de la operación minera. Tenemos que parar el transporte por la tubería y tenemos que probablemente empezar a transportar en camiones este concentrado, lo cual es ineficiente y tiene un alto costo económico. Por lo tanto, es muy, muy importante que nosotros avancemos en estos desafíos de evitar de que se produzcan estos daños en las tuberías, que se produzca básicamente el bloqueo de las tuberías por depositación excesiva en el fondo. Se fijan, a medida que deposito en el fondo, mi tubería finalmente se puede bloquear completamente, y eso también es horriblemente catastrófico. Y por lo tanto, nosotros acá tenemos un desafío súper importante, que es generar modelos que nos permitan entender cuál es la interacción de las partículas con las características del flujo y con las paredes que los contienen. Porque si nosotros lográramos desarrollar esos modelos, entonces podríamos avanzar, por ejemplo, en optimizar nuestras faenas de mantención. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que entender acá, y es uno de los grandes desafíos que tenemos en los próximos años, es avanzar en nuestra comprensión de los procesos de erosión que son causados por las partículas en tubería. ¿Ya? Entonces necesitamos entender cuál es la dinámica de las partículas en el flujo previo al impacto, y necesitamos entender cuáles son las características del impacto de estas partículas con la tubería, donde se causa un pequeño daño en el material de la tubería, pero como estas partículas pasan tan constantemente y con altos niveles de energía, en un periodo largo, es básicamente como si ustedes estuvieran lijando constantemente una pared de tubería. ¿Ya? Y obviamente esto aumenta cuando tenemos estos lechos móviles, y básicamente no existe cuando tenemos un lecho fijo, pero el problema que podremos tener en un lecho fijo es que básicamente eventualmente podríamos causar un bloqueo completo de la tubería. Otro problema en el cual, y ahora recuerden, estamos hablando de relaves convencionales, en el cual tenemos que avanzar, aparte de la erosión, es el tema de corrosión, lo cual es un proceso electroquímico, ¿se fijan? Entonces, en este caso, y aunque parezca sumamente científico, el movimiento del fluido que es transportado dentro de la tubería genera algo que nosotros conocemos como turbulencia. ¿Ya? Y esta turbulencia tiene grandes implicaciones en cómo se mueve el oxígeno dentro del fluido. Y este oxígeno básicamente define cuáles van a ser nuestros niveles de corrosión. En estos momentos hay mucha investigación en estos temas, en temas de erosión, corrosión y en muchos otros temas. El problema que tenemos es que básicamente recién estamos entendiendo cómo estos problemas de erosión, corrosión y abrasión, ¿ya?, que básicamente está asociado este último a la formación del lecho deslizante, cómo estos temas están asociados a las características del flujo que nosotros decidimos que vamos a impulsar dentro de una tubería o dentro de una canaleta. Y esto no solamente aplica a tuberías metálicas, sino también aplica, por ejemplo, a nuestras canaletas de hormigón. Es otro proceso químico, son otros materiales, y son procesos donde básicamente nosotros estamos al debe en entender cómo se acopla las características del flujo y las dinámicas de las partículas con las tasas de erosión, corrosión, abrasión, tanto en conductores metálicos como en conductores de concreto. Entonces, y con esto ya básicamente estoy terminando, lo que necesitamos hacer con nuestros relaves actuales, convencionales, es tratar de alguna forma, ponernos de acuerdo para poder avanzar en unir las características del flujo, la dinámica de las partículas, entender cómo pueden ocurrir estos mecanismos de segregación y sedimentación de partículas al interior de los tubos, y cuando tengamos esa foto completa, ojalá tener la mayor cantidad de interacción con nuestros colegas que trabajan en ciencias de materiales para poder avanzar en temas de erosión, corrosión y abrasión, y así tener modelos
que permitan que nosotros tengamos una industria cada vez más segura, donde no existan rompimientos de tuberías, donde no existan faenas de mantención excesivas, y donde básicamente nosotros tengamos el control del comportamiento de nuestros fluidos y de nuestros materiales. Eso les quería contar por hoy. Espero no haberlos confundido o aburrido mucho, y estoy abierto para cualquier consulta que tengan. Hola, profesor. Deme un segundito. Adelante. Porque hasta el momento nos ha llegado solo una pregunta que se las acabo de enviar por interno, que es de Waldo Sea, para que la pueda revisar. ¿Ya? Voy a contestar. Waldo, no lo sé, porque en estos momentos nosotros, Waldo pregunta de cuáles podrían ser, por ejemplo, las variables de la materia prima del relave en mineralogía, por ejemplo, que son fundamentales para seleccionar un diseño relave en pasta. La verdad es que no lo sé. No lo sé porque la variabilidad tanto de la mineralogía como de la cantidad de aditivos que podemos tener es tan grande que justamente ese es el desafío que tenemos. Empezar a estudiar cómo esta variación de mineralogía y esta variación en el uso de aditivos nos podría implicar que tengamos cambios excesivos de la tensión de fluencia, cambios excesivos de la viscosidad, etcétera, etcétera. Y eso requiere un trabajo bastante regular, sistemático en términos de reología. ¿Bien? Profesor. Gracias, Paulina. Vi que pusiste el link al diplomado. En el diplomado nosotros vemos tangencialmente estos temas, más bien nos preocupamos de temas que están relacionados con la industria realmente, que tienen que ver con el manejo de relaves y con el diseño de posición de relaves. Pero yo quería básicamente con esta presentación contarles dónde están esos desafíos porque claramente yo he estado trabajando con el Ministerio de Minería y claramente hay requerimientos de tipo ambiental que van a producir probablemente un movimiento de la industria hacia la adopción de estas tecnologías en forma muy, muy potente. El profesor, nos llegó otra pregunta, que se la dejé ahí de Alex de Benín. De Alexis de Benín. Alexis tiene toda la razón. Alexis, el régimen óptimo de bombeo básicamente son dos, digamos. La idea es que normalmente nosotros tenemos que estar por encima de esta velocidad de posición, que es donde tenemos el nivel energético mínimo. En algunos mecanismos de transporte nosotros podríamos eventualmente vivir con que exista un flujo heterogéneo. Ahora, si ese flujo heterogéneo nosotros preveemos que nos puede producir un desgaste excesivo de nuestras tuberías, lo que deberíamos hacer entonces básicamente tratar de tener un flujo homogéneo, y eso implica suspender todas las partículas del relave, evitar que sedimenten, y eso entonces implicaría que vamos a tener un mayor gasto energético desde el punto de vista de bombeo. Entonces ahí tenemos que regular nuestras variables y ver qué es lo que nos sale más caro, la mantención de las tuberías o el gasto energético constante que vamos a tener. Gracias, profesor. Por el momento no nos han llegado más preguntas. De todas maneras, quiero recordarles que ahí, como mencionó el profesor, en el chat colocamos el link del diplomado en gestión del negocio y operaciones mineras, donde el profesor Werner es docente y realiza clases, y estos contenidos son parte del programa. Cualquier información también les dije el WhatsApp o número celular donde ustedes pueden contactarse, y el correo. Y acá me llegó la última pregunta, profesor, se la voy a enviar de inmediato mientras tanto. Me da un segundito. Ahí está. Y de todas maneras, antes de que el profesor responda a la pregunta de Ronald Arias, quiero comentarles que todo este webinar está siendo grabado y se los enviaremos prontamente a los correos, al igual que la información del diplomado y los datos de contacto. Profesor. Sí, Ronald, nosotros en realidad, a ver, nosotros en estos momentos estamos haciendo investigación. A ver, yo no le he contado, yo llevo un poco tiempo en Chile, llevo un poquito más de 2 años, antes era profesor en Inglaterra y antes fui docente en Alemania, entonces no llevo mucho tiempo en Chile. Pero durante mi tiempo en Chile hemos estado tratando de impulsar
mejorar esta relación industria-universidad. Nosotros estamos haciendo básicamente un montón de investigación teórica, básica, digamos, pero también tratando de vincularnos con la industria para que podamos avanzar en estos temas. Estamos viendo temas de erosión, corrosión en tuberías metálicas, que estamos trabajando en conjunto con la profesora Magdalena Balsas del Departamento de Ingeniería Mecánica. También estamos viendo temas que tienen que ver con erosión de concreto, que lo estamos haciendo en conjunto con el profesor Mauricio López del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción. Y básicamente lo que estamos tratando, y esto, bueno, se lo aprovecho a contar, pero además de ser profesor del diplomado, yo también soy director de un nuevo tipo de doctorado que tenemos dentro de la universidad, que es un doctorado aplicado, que es un doctorado dirigido a la industria, que se llama el doctorado en Ingeniería y Tecnología, que es un nuevo, es un nuevo paradigma en estudios de doctorado dentro de la Universidad Católica y en Chile. Y lo que estamos tratando de hacer es tratar de ponernos de acuerdo como en conjunto con la industria, porque esto no es investigación que realiza la universidad solamente en ese doctorado, es como la industria y la universidad nos poner de acuerdo para realizar investigación que permita resolver los problemas industriales y los problemas del sector público. Así que en eso estamos partiendo, estamos empujando, pero necesitamos que esto salga de la universidad y que ojalá involucre a ustedes, que son los que saben dónde están los problemas prácticos en el sector minero. Profesor, le llegaron dos preguntas más, una de Sebastián Ángel y de Waldo Sea. Igual agradeceré que pueda leerla. Sí, Sebastián Ángel dice, hay un real problema con la velocidad del fluido. Cuando trabajamos con granulometrías mayores, en ella está la partícula murfiana, la cual tiene un D50 de 500 micrones. ¿Sabes cómo afecta este tamaño en el transporte? Mira, Sebastián, lo que pasa es que tú tienes una cierta cantidad, si no has cambiado las condiciones de flujo en tu tubería, ¿ya? Y básicamente en algún momento cambia el tamaño de partícula o cambian básicamente las características de esa partícula, en el fondo lo que pasa es que nosotros perdemos la capacidad, no tenemos suficiente energía en el flujo como para mantener estas partículas en suspensión, ¿te fijas? Entonces, y esto es normal en la faena. En la faena, normalmente, a medida que cambian los frentes de extracción, cambian las propiedades físicas de las partículas. Si hay algún cambio en los procesos de molienda, pueden cambiar los tamaños, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer nosotros es estar listos para entonces cambiar los requerimientos de escurrimiento, de la energía que le metemos al flujo. Si no lo hacemos, tenemos un problema en que se podría producir una depositación excesiva de esas partículas, y con eso nosotros podríamos introducir probablemente un desgaste acelerado de las tuberías o de las canaletas de concreto. Waldo me dice, hoy los diseños de relave en pasta que ya están en uso no están probados entonces. ¿Cómo se puede acotar el riesgo en los diseños mecánicos? Waldo, lo que pasa es que hay diseños en pasta que funcionan bastante bien en Chile, pero las soluciones que se han hecho son soluciones caso a caso, ¿te fijas? Y vienen después de un proceso de iteración larguísimo, ¿ya? Lo que yo me refiero más bien a que necesitamos algún tipo de metodología que nos permita entonces acercarnos al tema del pasta en forma más global y evitar esas grandes inversiones de tiempo, grandes inversiones de iteraciones que son prácticamente en base a la práctica, y que podamos entonces empezar a tener un marco teórico que nos guíe para poder resolver estos temas con mayor eficiencia. Pero efectivamente en Chile hay soluciones en pasta que funcionan bastante bien, y la verdad es que yo estoy bastante orgulloso de lo que se ha logrado en términos de soluciones en pasta hasta ahora. Profesor, dejamos las últimas dos preguntas, una de Jorge Tapia y otra de Julio Rojas, que se la voy a enviar en estos momentos. Sí, Jorge Tapia, sí, exactamente, Jorge. Mira, hay empresas que están trabajando con pasta actualmente en Chile. Sobre todo, hay Esperanza trató de implementar la deposición en pasta. Hay otras mineras, por ejemplo, no me acuerdo realmente, pero una empresa de la pequeña minería, Ceniza, parece, la cual actualmente tiene depositación en pasta y funciona bastante bien.
Entonces, tenemos soluciones particulares de deposición en pasta. Lo que pasa es que son grupos visionarios, digamos, que han logrado, por medio de la iteración, encontrar estas soluciones caso a caso. Y hay un montón de conocimiento práctico en la cabeza de las personas que están operando esos sistemas de fluido. Y lo que tenemos que hacer es formalizar ese conocimiento práctico para que nos beneficie a todos. Julio Rojas dice, ¿los problemas de erosión-corrosión mejorarían, empeorarían con las pastas en comparación a los relaves convencionales? Chuta, es que eso, lamentablemente, Julio, eso tiene un problema práctico anterior, digamos. Y es por eso que me quise referir a ambos sistemas de deposición convencional y deposición en pasta. Normalmente, los depósitos están alejados de la faena. Y conducir un relave en pastas por kilómetros y kilómetros y kilómetros implicaría un gasto energético gigante. Entonces, lo que tenemos que pensar realmente es que los conos profundos, que probablemente nosotros necesitamos para la producción de pastas, tienen que estar muy cerca del depósito, ¿ya? Y por lo tanto, el transporte desde la planta hasta ese depósito tendría que ocurrir eventualmente como un relave convencional. Nosotros producimos con un espesador de cono profundo una gran recuperación de agua y luego depositamos en pasta, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando, o por lo menos lo que veo yo, es un sistema híbrido, porque si no, a pesar de que las pastas se mueven en régimen laminar y que presentarían eventualmente poco... lo que pasa es que la pasta va a tener un requerimiento de partículas finas. Probablemente la dinámica de las partículas va a ser muy lenta. Básicamente no hay desplazamiento de partículas. Produciría, creo yo, a priori, poco daño en las tuberías, pero tendría un requerimiento energético de transporte que sería increíblemente alto. Tengo la pregunta de Ingrid Bravo. Dice, ¿los modelos predictivos con técnicas de inteligencia artificial podrían resolver estas preguntas? La respuesta es sí y no. ¿Ya? La respuesta es sí y no, porque los modelos de inteligencia artificial claramente nos ayudarían a mejorar, y son una tremenda herramienta, nos ayudaría a mejorar probablemente a hacer predicción del desgaste, pero es más bien reactivo, ¿te fijas? La pregunta, o sea, nosotros básicamente vamos a poder hacer la operación y estos sistemas de inteligencia artificial nos van a avisar cuándo tenemos que hacer las mantenciones, cuándo tenemos que hacer esto otro. Pero esos sistemas de inteligencia artificial se informan en base a una situación real. ¿Ya? La pregunta es cómo nosotros cambiamos la base del problema. Y para eso, lamentablemente, todavía vamos a necesitar tener algunos lineamientos de cómo avanzar, y eso requiere un conocimiento de los procesos, creo yo al menos. Pero los sistemas de inteligencia artificial definitivamente son una muy buena herramienta para poder mejorar nuestra gestión.